Bienvenidos a Las Dos Orillas. Hoy vamos a hablar de Chile, que acaba de vivir una elección presidencial histórica. Con más de un 85% de participación, la primera mayoría la obtiene una candidata comunista, Janet Jara. La derecha radical de José Antonio Kats se instala como favorita para la segunda vuelta y casi uno de cada cinco chilenos vota por un outsider digital, para algunos un populista muy difícil de encuadrar, Franco Parisi, que hoy se transforma nada más y nada menos que en el árbitro del poder. Todos están seduciendo a Franco Parisi para saber si sus votantes a quién se van a inclinar. ¿Qué nos está diciendo este mapa político? Es la gran pregunta que vamos a discutir en este podcast. Estamos pasando del clásico eje izquierda-derecha a un nuevo clivaje entre orden y rabia, entre sistema y antisistema. El centro que conocimos, que llevó a cabo la transición con la concertación en Chile Vamos, parece colapsar, mientras emergen figuras como Jara, Kast, Kaiser y Parisi, en un Chile que muchos ven como un laboratorio de las nuevas olas regionales. Esto nos va a permitir hacer una comparación de si Chile es un espejo de lo que está pasando en la región, qué nos dice de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador, de Bolsonaro en Brasil, de la discusión si es o no es una dictadura Cuba, de las relaciones con Venezuela, y la posición de Chile frente al autoritarismo. En este podcast queremos entender qué escenario se abre para Chile y qué lecciones deja para América Latina, cómo reconstruir partidos, el centro político y la confianza democrática sin entregar libertades a cambio de promesas de orden. Como siempre, nos acompaña Manuel Burrón, profesor de Historia de América Latina en la Universidad Autónoma de Madrid, Julio Borges, líder opositor venezolano en el exilio, Luz Escobar, periodista también en el exilio, procedente de Cuba. Bienvenidos a todos. Me gustaría comenzar con la sorpresa. Es decir, la gran sorpresa de esta elección es que Jara no obtuvo lo que se esperaba que se iba a obtener, apenas obtuvo casi un 27%. La otra sorpresa es que Evelyn Matei colapsó totalmente y surgió un tercero, que es prácticamente el árbitro de esta elección, Parisi, que es una persona bastante difícil de encuadrar, pues. Y bueno, un Katz que prácticamente está a puertas del poder. ¿Qué nos dice de lo que está pasando en Chile y cómo podríamos leerlo en clave latinoamericana? Empiezo con vos, Julio. Bueno, yo creo, Douglas, y saludos a Luz y a Manuel, como siempre. A mí me parece que lo de Chile es un tema acertado que estemos hablando porque más que hacer el análisis de los resultados y ver los numeritos como si fuera fútbol o béisbol, a mí me parece que tiene mucho sentido hacer reflexiones sobre grandes temas que están allí. Uno, y es que si uno se pone a ver el Chile histórico después de Pinochet, a mí me parece que es un ejemplo de éxito del centro político. Es un éxito tan grande que creo que hasta el final no supo administrar su propio éxito, no supo renovarse quizás, no supo tener cambio generacional y se lo comió también un estilo de hacer política y de democracia donde más fácil es hablar desde el extremo y estar de alguna manera jalando desde los extremos y se fue evaporando, no solamente en Chile, y eso es una gran lección para el resto de las democracias, en la mayoría de los países del mundo el centro político es incoloro, insípido, es una mala palabra, es casi que deleznable, pero creo que cuando comienzas a sufrir el terremoto de los totalitarismos, empiezas a añorar el centro político. Y luego me parece que también es interesante que lo que se ha ido también es extremando un país que tenía siempre como mucha moderación. En el caso de Jara es como una Bachelet, pero 2.0 en el tema de izquierda. Katz también es como un Piñera 2.0, es decir, se van radicalizando posiciones y más que derecha e izquierda es como una especie de enfrentamiento de radicalismo. Creo que es un pequeño microclima que puede servir de ejemplo para las distintas democracias o no democracias en la región y por supuesto incluyendo lo que está sucediendo en España. Hablando de España, quiero destacar que, por ejemplo, en el caso de Katz, yo creo que sea algo similar a lo que parece con Vox, inclusive más o menos utilizan el mismo lenguaje, pues porque Katz se ha enfocado en fustigar a la derecha tradicional, sus militantes hasta le dicen la derechita cobarde, como Vox le dice al PP. ¿Cómo ves eso vos desde España, Manuel? Bueno, sí, por eso es una buena pregunta. Hablabais de sorpresa en las elecciones chilenas, pero viendo el panorama internacional, quizás no sea tan sorpresa. Quiero decir, la polarización,
el surgimiento de partidos sin arraigo institucional izquierda-derecha. Pienso, por ejemplo, en esa reciente dicotomía entre Trump y el alcalde de Nueva York, Mandami, ¿no? Que son unos extremos que nos lo dicen hace 15 años y no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Entonces Chile, como todos los países, incluido España, vive un proceso de extremismo y polarización. Yo aquí haría una salvedad por agarrarnos a alguna esperanza, ¿no? Por agarrarnos a algo, y es que es verdad que en ciertos países con bastante arraigo institucional, y yo creo que Chile lo es, como decía Julio, todos estos candidatos se acaban moderando. Y esto es muy interesante, porque para llegar al poder necesitas un discurso populista y extremista, pero luego muchos se moderan, o parece que se moderan, ¿no? Luego puede suceder lo contrario. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia, o estoy pensando también, yo creo que fue el caso de Gabriel Boric en Chile, ¿eh? Que los primeros años y primeros movimientos de la legislatura de Boric fueron bastante desorientados, ¿no? Con toda la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso se notan las instituciones fuertes de Chile y cómo Boric, dentro de la izquierda latinoamericana, se moderó mucho. Luego lo pueden comentar ustedes si quieren, pero Boric sí condenó, por ejemplo, o ha condenado directamente, cosa que el gobierno español no ha hecho, por ejemplo, la dictadura venezolana y los movimientos de Venezuela durante sus legislaturas. Entonces, sí, veo ciertas similitudes con el caso español. Vox puede ser, habría que ver hasta dónde, porque a su vez yo creo que Vox recientemente está volviéndose cada vez más extremista, pero yo creo que Chile puede ser, y siempre lo ha sido, un ejemplo de éxito, como decía Julio, y un ejemplo diferente a pesar de este extremismo aparente. Interesante lo que decía Julio, recordando de que prácticamente Chile y la Concertación y todos los que llevaron a cabo la transición, incluyendo lo que hoy se llama Chile Vamos, que son los herederos de Piñera, murieron de éxito, pues. Y murieron de éxito porque se cuestionó mucho la transición por el tema de la desigualdad, de que era una falsa democracia y todo ese discurso bastante populista que ha polarizado a la sociedad chilena. Pero quiero ir a una pregunta, y a propósito de vos, Luz, que sos de Cuba, porque si hay una pregunta de cajón que le hacen a Jara en todas las entrevistas que ella no ha sabido contestar, es sobre su posicionamiento sobre Cuba, si es o no es una dictadura, porque eso se ha trazado como la línea. Pues en América Latina una de las grandes líneas para definir si sos un demócrata o no sos un demócrata es si tenés la claridad para llamar a las cosas por su nombre, es decir, si decir que Cuba es o no es una dictadura. ¿Cuál es tu opinión, vos como cubana, de que sabemos de que probablemente es casi imposible que Jara no gane las elecciones, pero es un miembro del Partido Comunista con relaciones carnales con la dictadura cubana, ese partido? ¿Cómo lo ven ustedes? Como un peligro, o sea, nosotros hemos identificado en ese discurso de Jara un gran peligro. Es el peligro de normalizar un régimen como el cubano, un régimen dictatorial que anula derechos, que reprime. O sea, yo creo que si una persona está ejerciendo en un país democrático su libertad de presentarse a elecciones y que la gente vote por el discurso que ha entendido que lo puede llevar al poder, y entonces cuando mira a Cuba no ve que hay una dictadura y empieza a patinar, porque además, tú lo dijiste muy bien, no ha sabido contestar, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra, pero lo que nunca ha dicho es lo que toca, que es decir, sí, en Cuba hay una dictadura. No, ella empieza a hablar de que no sé qué, de que el embargo, de que papá, y empieza a patinar. Y eso nosotros, los cubanos, lo identificamos como un peligro. El hecho de que una persona que está, que está aspirando al poder en un país como Chile, no pueda decir con claridad en Cuba hay una dictadura, vaya, para nosotros es un síntoma de alerta, sobre todo porque ya vivimos con Chávez todo aquello que él quiso hacer de generar un gran, ¿cómo fue que dijo él? El eje de poder, y se inventó todas esas organizaciones de la CELAC, el ALBA. O sea, yo creo que
esto es una alarma. Y Manuel decía algo súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con que no sabemos muy bien si estas personas que enarbolan determinados discursos para enganchar a las personas y llegar al poder y luego lo cambian. Entonces no le vamos a hacer mucho caso porque eso lo está diciendo para conquistar a determinadas personas. No, eso nos está diciendo a qué personas quiere conquistar y cuál es su prioridad. Y por eso yo creo que hay que marcar una alerta. Cuando Mandami en Nueva York habla de que va a poner buses gratuitos, él sabe que no va a poner buses gratuitos. Él lo está diciendo porque sabe que hay un grupo de personas que van a aplaudir como focas que va a poner buses gratuitos. Y a esas personas les habla. Cuando Donald Trump quiso seducir a las personas que votaron por él, identificó muy claro, como si fuera un vendedor de un producto eh, cualquiera, una compota, una galleta, identificó muy claro, muy claramente, y tuvo mucho éxito a quién le hablaba. Y por ahí enfiló su discurso. Y yo creo que esta señora, cuando no puede articular una oración tan sencilla y tan clara a la altura del 2025, como que Cuba es una dictadura, bueno, nos deja bastante señales de qué quiere construir y en qué se va a convertir cuando llegue al poder. Interesante. Julio, vos mencionabas sobre el tema de la crisis de los centros, pues, del centro político, en el caso de Chile, que fueron los que llevaron a cabo la transición, la concertación y Chile Vamos. Y muchas veces, por ejemplo, esto me trae, por ejemplo, el caso de Colombia. Pues si en Colombia fueran las elecciones, el otro día escuchaba un análisis, realmente la gente está por el centro. En Colombia les dicen los tibios. Me gusta esa palabra porque es como que el centro no calienta a nadie. Es decir, tenés a grupos polarizantes, pero desde el centro no se puede dar una alternativa cuando el camino sería eso, pues un centro beligerante que defienda la democracia, que defienda los frutos de la democracia y el desarrollo, pero ¿por qué no cuaja ese centro? ¿A qué crees vos que se debe En ese Cuba le dicen colapso? los rosaditos, en vez de los Ah, tibios, los rosaditos. interesante. ¿Por qué crees que no cuaja? Y solo un punto antes, Julio. Porque el Boric, para hablar de Boric, casi todo el discurso de ellos fue el tema de la desigualdad, la transición, la injusticia, borrar el legado de Pinochet. Llega al poder, no logra cuajar, y él lo que hace es reclutar a su gobierno a personas de la concertación. Katz está haciendo lo mismo. Dicen que si Katz llega al poder, no le va a tocar de otra que para armar gobierno también, reclutar a personas de Chilobama. Es decir, para las elecciones, para llegar al poder, tienen un discurso muy populista, alejado del centro, pero para gobernar terminan reclutando a personas del centro que son las que saben gobernar para el caso de la experiencia chilena. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Qué opinas? Bueno, ¿Por qué pasa eso? a mí me parece que honestamente ese tema es para mí como el nudo más importante que tiene que resolver la democracia en todas partes, en el sentido que el centro democrático, eh, cuando yo digo centro democrático o cualquier persona habla del centro democrático, ¿qué quiero decir? Bueno, que hay un espacio que a pesar de que podemos pensar diferente en mil cosas distintas, hay un espacio donde podemos estar de acuerdo por lo menos en 50 cosas. Así pensemos diferentes en mil. Y ese espacio está dinamitado ahora en la mayoría de países del mundo, por no decir en todos. Se quiere presentar la democracia no como un lugar de consenso, sino como un campo de batalla de todos contra todos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué creo yo? Que un tema bien interesante para que lo analicemos tiene que ver también con el sistema electoral, que es el tema de la doble vuelta. Es decir, si en Chile no hubiera habido doble vuelta, esta señora Jara hubiera ganado y sería la presidenta de Chile hoy, con un veintitanto por ciento, sí, pero hubiera ganado por mayoría. Entonces, la segunda vuelta tiene cosas muy buenas, que es que ayuda a que construyas coaliciones, pero a veces son coaliciones, digamos, que son como transitorias y terminan estallando cuando llegan al gobierno. Y también tiene la parte mala de que aumenta la polarización, pues se convierte como ahora todos contra uno. Entonces, las dos cosas tienen que ver con que se ha perdido esa capacidad de tener un centro político en el cual, a pesar de las diferencias radicales, haya un cemento común. Creo, y esto me parece que es importante, que el centro no tiene que ser insípido. Como tú dices, el centro no tiene que ser un pie en el agua fría y un pie en el agua caliente. Y eso es un poco lo que sucede también en España, que le critican al PP, que es un centro insípido. Yo creo que el centro puede ser muy beligerante, puede ser un centro que tenga posiciones muy duras, muy radicales, pero sobre temas que sean como más
de la mayoría de las personas. Y ahí es donde se trata de confundir entre polarización, que es fractura, con un centro que pueda ser más bien un gran traductor del corazón de la gente. Eso para mí es donde podría estar la fórmula del éxito. Interesante, porque es más o menos decir, cómo pensamos un centro, en este caso, que defienda la democracia, pero que realmente logre calentar a la gente, que logre motivar a las personas. Inclusive a Exactamente. veces como una especie de, voy a decir algo raro, un populismo no tan malo, un populismo bueno. Yo sé que se escucha Bueno, raro eso. pasión, Pasión, ideas, propuestas, audacia. Un exacto. centro puede ser así, no tiene que ser aburrido, que duerma, que no diga nada. Exacto. Manuel, solo un punto para luego también relacionarlo con esto. Es que, por ejemplo, yo leía los periódicos españoles y casi todos titulaban el ultraderechista Cast contra la izquierdista moderada Jara. Entonces, otros decían el derechista Katz contra la comunista chavista Jara. Entonces, lo que te quiero decir es ese tema, esa discusión de que muchas veces, si podemos equiparar las amenazas que puede representar un Katz a la democracia o las amenazas que puede representar una Jara a la democracia, si Chile es algo totalmente distinto en el que tarde o temprano estos se van a terminar moderando y está garantizado de que van a entregar el poder dentro de 4 años y que va a haber sucesión y que no son amenazas a la democracia como si pueden ser en otros países latinoamericanos o lo que fueron en el pasado, en el caso como Chávez en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión de esa discusión bastante radical que se ha dado, pues, haciendo alusión a cómo han titulado en los medios en España, donde efectivamente, pues, muchas veces, pues, a mí me llama la atención de que se le lave la cara al Partido Comunista Chileno, pues, es increíble. Claro, es que los adjetivos los carga el diablo, ¿no? Como decía aquel. Y podríamos establecer todo un debate en torno a cómo se califican, ¿no? Y con qué desigualdad califican unos medios y otros. Muchas veces utilizamos el concepto comunista pues, para referirnos a cualquiera que esté a la izquierda y, pues igual que con el fascismo. Pero es que en este caso sí pertenece al Partido Comunista. Literalmente pertenece al Partido Comunista, ¿no? Otra cosa es que se modere y otra cosa es que el Partido Comunista sea equiparable al comunismo del siglo XX, ¿no? Pero yo creo que nos habla todo este debate que mencionas, Douglas, de que quizás ese eje de coordenadas izquierda-derecha está averiado, ¿no? O comienza a estar averiado y que quizás debemos utilizar otro, ¿eh? Eso es un poco lo que han dicho muchos analistas, ¿no? Unos utilizan el término liberal e iliberal y esto nos habla de otro fenómeno actual, no solo cómo se van extremando las posiciones, sino cómo se van tocando, ¿eh? Cómo se van tocando muchas veces y cómo muchas posiciones empiezan a tener un trasvase de votos bastante incomprensible. Eso se ve en España, ¿no? Donde el trasvase de votos entre, por ejemplo, Podemos o Sumar y Vox es bastante grande, ¿no? En fin, yo creo que aquí el debate es un poco como lo planteabais, ¿no? Liberales o iliberales, aquellos que respetan las instituciones y que van a respetar las instituciones, ¿sí? Y aquellos que no. Y sobre todo preocuparnos de cómo los mensajes más aburridos, es decir, los que más nos importan, los que van a ver cómo manejar los fondos públicos, las instituciones, pierden terreno ante los más sensacionalistas, ¿no? Lo que decías un poco antes tú, Douglas, ¿no? O respecto a Mandani, ¿cómo vamos a poner los autobuses gratis? Vamos a hacer una reforma constitucional, y luego no se puede hacer, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué estamos dispuestos a votar, ¿no? Y aquí recordamos que el voto es obligado, aunque haya segunda vuelta, que es verdad que puede relajar un poco las cosas, esto se vio en Francia, donde Le Pen de repente sacó muchos votos, pero luego la gente se lo pensó mejor, ¿no? Y Macron sacó bastantes para lo que eran las encuestas, ¿no? Veremos si pasa eso en Chile, pero me temo que la esperanza tiene que estar puesta en que alguno de los dos se modere una vez llega al poder y pactando con otros partidos, ¿no? Interesante eso que planteas y sobre el tema de la segunda vuelta, solo un punto, pues porque en la primera vuelta prácticamente la gente vota por quien honestamente quiere, pero en la segunda vuelta votan por quien no quieren, es decir, contra quien no quieren y quien genera más miedo y quien genera más rechazo. Pues en este caso, claramente Jara genera más rechazo, pero también por un gobierno desgastado como el de Boric, que si bien es cierto,
no tensionó la democracia, no logró resolver casi ningún problema y más bien generaron más problemas. El caso como de la seguridad, pues es decir, en Chile es increíble cómo los chilenos te dicen que sienten una percepción de seguridad que nunca habían sentido antes, que ya ese es el primer tema de discusión, porque cuando hablábamos de Chile siempre hablábamos de reformas a las pensiones, de reforma del Estado, de temas de salud pública, temas de educación, financiamiento a estos dos rubros, pero hoy en día es el tema que está en la mesa es seguridad. Y en este caso parece que Kast es más creíble para los ciudadanos chilenos de resolver ese problema de la seguridad. Luz, quería preguntarte sobre algo que es también bastante interesante. Yo sé, pues, en el caso de Nicaragua también, pues, es difícil que surja un outsider cuando no hay democracia. Es decir, porque no hay ni siquiera una oposición tradicional. Pero en este caso, Chile nos muestra ese personaje como Parisi, que es una persona que trabaja desde las redes sociales, se parece un poco a Bukele, a Milei, en esa forma en la cómo se comunica. Esta persona que dice ni comunachos ni facho, dice, que ese es el discurso de de Parisi, que logró casi el 20%. ¿Cómo ves vos a ese tipo de personajes? Pues, porque muchas personas se quejan, hay outsiders que salen del sistema, pero ya nos gustaría a los nicaragüenses tener un outsider, pero el problema es que no tenemos ni sistema democrático, ni sistema de partidos, sino partido único. ¿Qué opinas de eso? Sí, este tipo de personajes son muy seductores para las personas que vivimos en dictadura, ¿sabes? Porque siempre lo vemos como eso que puede romper el peligro del autoritarismo, ¿no? De tener ahí una dictadura. Lo que pasa es que la vida nos ha demostrado que muchos de esos outsiders que no respetan las estructuras políticas clásicas y que llegan barriendo con todo y rompiendo con todo, luego lo único que quieren es igual, perpetuarse en el poder. Y entonces yo creo que ahí hay que tener el ojo bastante agudo, ¿no? Para no dejarse seducir por este tipo de personajes, ¿no? Yo creo que a partir de la explosión del éxito que han tenido las redes sociales en nuestras vidas, los discursos políticos han ido a la inversa, ¿no? Antes los políticos estudiaban, ¿no? Qué era lo más efectivo para una sociedad, para lograr un bienestar y por ahí eh, prometían, ¿no? Hacían sus campañas. Yo creo que hoy muchas veces lo que se está haciendo es estudiando qué es lo que está en el boom, en el lenguaje eh, popular, y entonces implementar eso en su accionar para seducir a votantes, ¿no? Y lo otro es que hay que hablar del desgaste que tiene la figura del político, ¿no? Yo creo que muchos de estos casos que han tenido éxito ha sido por el desgaste de la figura clásica, ¿no? Del político tradicional. E incluso el mismo Donald Trump llega al poder por eso, porque él se vende como una persona que viene de la escuela del político clásico, de que él rompe todo, bueno, rompe todo, y bueno, ahí está rompiendo todo, ¿no? O sea, yo creo que hay que lograr un equilibrio. Yo creo que la política está en crisis, pero no podemos dejarnos seducir por el hecho de que la política está en crisis por personajes que quieren llegar rompiéndolo todo, ¿no? Hay cosas que hemos logrado establecer como consenso, cosas que funcionan en la política, y yo creo que eso hay que revalorizarlo, ¿no? Hay que volver a encaminar sin llegar a esto de una política ultra tradicional, ¿no? Julio, es decir, Chávez era un antisistema, era un outsider cuando irrumpe en la política, claro, haciendo un golpe de Estado y después en las elecciones. Y también Chávez, tratando de establecer comparaciones, sabemos de que nunca son totalmente justas, pero Chávez también rompió con un sistema tradicional de COPEI y AD, que es más o menos lo que se está planteando en Chile. También ahorita ya se rompió ese sistema, están saliendo nuevos actores, quizá no tan disruptivos como en el caso de Chávez. Yo creo que el más disruptivo de todos estos en el caso de Chile es Parisi, pero Parisi no creo que para nada sea una amenaza tipo de Venezuela. ¿Qué, qué ves en Chile que es un espejo o que también puede ser un laboratorio para todo lo que está sucediendo en América Latina? Bueno, yo creo que un poco también, como decía Luz, hay un viejo concepto que podemos desempolvar, que lo hablaba Platón en su momento, que era la teatrocracia, es decir, la política convertida en espectáculo. Y estamos viviendo, aunque parezca mentira, ya eso hace 2500 años lo hablaban los griegos, cuando ya la política es simplemente espectáculo, de show, no hay realmente relación, sino todo es divertir y todo es buscar que las cosas sean
apariencias, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo en la política del siglo XXI. Y Chávez, por supuesto, fue mucho de eso. Tú hacías una encuesta, por ejemplo, en Venezuela, y preguntabas si Chávez, que tenía 12 años gobernando, era político o no, y la gente decía que no era político, porque lo veían como otra cosa, como otro tipo de animal distinto, que era una especie de reivindicador, superhombre, vengador, y eso es el famoso tema de la antipolítica. Ahora, también digo lo contrario, es decir, cuando los países a veces apuestan por estos fenómenos antipolíticos, terminan convirtiéndose no en un sueño, sino en una pesadilla. Creo que en el caso de Chile no estamos a nivel de que podamos hablar de gente tan disruptiva como es Milei, por ejemplo, o como es el mismo Bukele, o como fue Chávez en su momento. Pero para como son los chilenos, que son como unos moldes completamente cuadriculados, estos personajes sí tienen mucho de antisistema y de anti ir contra lo que fue esa experiencia que hablamos antes de la concertación, que logró una fórmula de equilibrio y de alternancia en el poder y de consenso que Chile probablemente va a echar de menos en algún momento dado si las cosas se descarrilan. Perfecto. Manuel, hablando de esto del antisistema, del eje que se ha dibujado de izquierda a derecha, ¿hasta qué punto para vos crees que el voto antisistema es un voto ideológico, si es o no lo es? ¿Y cuánto es simplemente una especie de querer castigar a todos los de siempre? Bueno, yo creo que de ideología hay poco, ¿no? Recientemente, ¿no? Vivimos una época muy hiperideológica como era en el siglo XX, con más o menos sistemas de pensamiento bastante bien pautados. Yo creo que vivimos una época de una política de los sentimientos y de las identidades, ¿no? De las cosas como más de las tripas, ¿no? No tanto ideas bien pautadas, como podía ser el liberalismo, en ciertas ocasiones el marxismo. Hay poca ideología y hay un atrápalo todo y crea ya no solo que haya ciertas insatisfacciones, y es una palabra muy utilizada en la política, insatisfacción con la seguridad, sino el político que sabe crearlas performativamente, ¿no? Como dicen los muy entendidos, ¿no? El político va creando esas satisfacciones en sus discursos, va creando esas dicotomizaciones del espacio político con sus discursos, ¿eh? Y entonces va calando en la sociedad, ¿no? Unos discursos fáciles, discursos directos que apelan al sentimiento, no al raciocinio, ¿no? Yo si digo en la política española actualmente que las pensiones son insostenibles porque hay que calcularlas para las próximas generaciones, ya me ha dejado de escuchar toda la audiencia. Ya me ha dejado de escuchar. Si soy un político y digo simplemente voy a subir las pensiones al doble, me vota todo el mundo. Esa es la política actual, de izquierdas o de derechas. Por eso a eso me remito. La ideología, en fin, si no la consideramos simplemente como una falsa conciencia, suele tener un sistema de pensamiento, suele tener algunas ideas detrás. Yo creo que ahora se apela más a la tripa, ¿no? Al sketch, a la idea fácil y a todas estas cosas como de consumo rápido, ya no de prensa escrita, sino de TikTok, ¿eh? Que son el ABC y es la política las que tenemos que saber manejar, ¿no? Quizás la solución para ese centro democrático anhelado sea eso, utilizar las mismas armas, ¿eh? Para llegar más fácil al electorado. Yo creo que todavía podríamos dividir al electorado entre políticos modernos y posmodernos. Los que han llegado a Chile, ambos son claramente posmodernos, ¿no? Perfecto. Bueno, ya para las reflexiones finales de cada uno, hemos discutido en este programa el escenario chileno, la irrupción de actores que se salen del centro político, el qué significa esto para la democracia. Entonces, quería que hiciéramos esas reflexiones sobre qué viene después de este momento de polarización, qué, cuál es el escenario que se abre en Chile y cómo eso va a influenciar o qué habla de América Latina. Empiezo con vos, Julio, luego Luz y finalizamos con Manuel. Bueno, yo quería dejar para el final un comentario en el caso de mi país, que es cómo Venezuela ha sido parte también de la campaña electoral por el tema migración. Y creo que ha sido un tema muy duro. Ha habido candidatos que han tenido posiciones extremadamente oportunistas con el tema migratorio y entiendo que han ido o se han visto obligados
a tener que rebajar esas posiciones. Entonces creo que al final se trata muchas veces de instrumentalizar temas muy de hígado, este es uno de ellos, y al final estás hablando de vidas humanas y de gente que está buscando simplemente un futuro mejor que no encuentra en su país. Ojalá que eso no sea una lección que se repita malamente de lo que está pasando en Chile en otras latitudes, sea aquí en Europa o en la misma Hispanoamérica. Luz, tus palabras Bueno, finales. yo cerrar con que, bueno, en este podcast hemos recogido en las emisiones que hemos ya lanzado el peligro que significa en la región tener las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y básicamente mi mensaje es que si la señora Jara no está dispuesta a decir en una oración que en Cuba hay una dictadura, la considero un peligro y creo que con ella en el poder estaremos más solos. Y yo creo que ya es hora de acabar con estas tres dictaduras. Por tanto, repetir mi alarma ciclónica ante esta señora. Gracias, Luz. Manuel, tus reflexiones finales. Bueno, mi reflexión simplemente que prestemos mucha atención a Chile. Chile ha sido un laboratorio político, ha creado muchas cosas novedosas. La vía chilena, supuesta vía chilena, socialismo, neoliberalismo, la transición. Atento sobre todo en España, los paralelismos entre Chile y España han sido asombrosos, ¿no? Sobre todo con la transición y con la dictadura también. Bueno, entonces, lo que sucede a Chile generalmente suele pasar a veces a América y a veces al resto del mundo. Entonces, simplemente prestemos atención a Chile. Muchas gracias a ustedes, también a la audiencia. Esperemos que nos oigan cuando hablemos de la segunda vuelta en Chile, que se espera que la gane Katz, a menos que pase algo extraordinario que permita la remontada de Jara. En este programa discutimos qué significa eso para América Latina, sobre todo cómo se ha puesto la democracia chilena en tela de juicio y el surgimiento de estos actores polarizantes que han prácticamente orillado al centro, que hoy más que nunca es necesario. Como siempre nos acompañó Julio Borges, líder, opositor venezolano en el exilio, Luz Escobar, periodista cubana en el exilio, y Manuel Burrón, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Los escuchamos hasta la próxima en estos programas que cada vez se vuelven más interesantes.